Bien, como primer punto pues tenemos una frase que nos menciona, no importa lo despacio que vayas, siempre y cuando no te detengas. Entonces pues esto nos hace el llamado a cada uno de nosotros a seguir adelante, a seguir pues ya sea lento o rápido, pues que cumplamos nuestras metas, que lo hagamos en el momento adecuado y no nos rindamos. ¿Sí, chicos? Como les mencioné, vamos a hablar sobre la administración de medicamentos y abreviaturas peligrosas. Vamos a ver unas vías que todavía nos faltaba visualizar. Y al final vamos a ver unas abreviaturas peligrosas que dentro de lo que es hospitalización, centro de salud, clínicas, ¿sí? Tienden a nosotros llenarnos de confusión el uso de algunas abreviaturas. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, pues hoy día vamos a ver esa parte de ahí. En primera instancia, vamos a hablar sobre la administración de medicamentos por la vía oftálmica. Esta vía, pues como en su nombre mismo lo dice, es el procedimiento mediante el cual se administran medicamentos en el fondo del saco inferior del ojo. Estos fármacos vienen en una presentación ya sea de gotas, ungüentos, y se pueden absorber bien a través de lo que es la córnea conjuntiva y la esclera. ¿Sí? Generalmente los medicamentos que tenemos por esta vía, pues, son tipos de antibióticos, lágrimas artificiales, colirios, y en su presentación en gotas y en ungüentos también, que son en forma de ungüentos en forma de gel. ¿Sí? Y como lo pueden visualizar en la imagen, estos tipos de ungüentos en forma de gel los vamos a colocar de esta manera. ¿Ya? Hay que tener unas precauciones en la administración de estos medicamentos. En primer lugar, hay que realizar una limpieza del ojo antes de administrar el medicamento. ¿Sí? Para realizar esta limpieza, nosotros vamos a emplear lo que es una gasa estéril con solución salina. ¿Sí? Y esa solución salina, pues vamos a lo que es ponerla en la gasa, vamos a humedecer la gasa y pues vamos a realizar la limpieza. ¿Sí? Antes de colocar una medicación por esta vía. ¿Qué precaución más tenemos que tener? Evitar la infección cruzada. ¿Y cómo evitamos la infección cruzada? Pues evitando que el frasco del gotero entre en contacto con el globo ocular en tratamiento, ¿sí? Porque pues podemos ocasionar un tipo de infección y vamos a agravar más la situación del paciente. ¿Qué más tenemos que hacer? Pues mantener un intervalo en la administración de cada medicamento oftálmico por lo menos de 5 minutos, ¿sí? Es lo que tenemos que hacer. Cuando nosotros colocamos estos tipos de medicamentos y lo hacemos uno detrás de otro, pues estamos inhibiendo el mecanismo de acción de un medicamento, ¿sí? O a veces de los dos. Entonces, por esta razón, se nos solicita que nosotros tengamos este intervalo de tiempo por cada medicamento, por lo menos como mínimo, para que pues su mecanismo de acción sea eficiente y pues se pueda absorber de buena manera por ya sea la conjuntiva o la esclera. Luego vamos a ver lo que es la administración de medicamentos por la vía óptica. ¿Sí? ¿Qué es la vía óptica? Pues esta vía es el procedimiento por medio del cual se administran medicamentos, gotas en el conducto auditivo externo, o también se realiza el lavado del mismo. Yo solo tenía alguna pregunta que alzó la mano. Dicen, perdón, es que antes me conecté y decía que se me puede justificar la falta. Estoy con este internet mal y no podía, o sea, se ponía cargando y no podía entrar. Le mencioné que pues debido al tiempo se me hace imposible poder justificar, pues, pero vamos a ver qué podemos hacer. Ya les, a la otra hora tal vez. Sí, otra hora sí, sin ningún problema. Ya, gracias. Bien, chicos, sigamos.
Estamos hablando de lo que es la vía óptica, ¿cierto? Y bueno, como les decía, pues por la vía óptica nosotros vamos a administrar medicamentos, ya sea en gotas, o también vamos a realizar el lavado del conducto auditivo externo, ¿sí? Este lavado pues nos va a servir para ir quitando las secreciones o el cerumen que siempre se localiza dentro de este conducto auditivo. Y para lo cual también tenemos que tener unas precauciones, ¿sí? Estas precauciones serían pues limpiar el exudado de la parte exterior del oído. ¿Qué es exudado? Pues son las secreciones o líquido que se encuentra por la parte exterior o también alguna parte interna. Sí, son secreciones. ¿Ya? Y para eso tenemos que utilizar soluciones a temperatura de 37 grados centígrados en el caso de que hagamos lavados de oídos, ¿sí? Emplear un equipo estéril. Solamente en el caso de que el paciente presente vértigo o náuseas, pues nosotros vamos a suspender el lavado de lo que es el conducto auditivo externo, el lavado de oído, ¿sí? Porque nosotros podemos agravar más la situación que tiene el paciente. Evitar que Una preguntita, Lizzy. Dígame. Para un lavado de oído, ahí está diciendo la solución a temperatura 37, o sea, debe ser el agua un poquito tibia. Sí, eso es así. Esto en ese caso de que nosotros hagamos el lavado de oído, ¿ya? Sí, como dice su compañero, pues va a estar la solución un poco tibia. Sí, va a ser solución, no va a ser agua. Tiene que ser solución salina. ¿Ya? Como les mencioné, suspendemos el lavado de oído en caso de que el paciente presente vértigo, ¿sí? O presente náuseas. Evitamos que el extremo del gotero o de la jeringa tenga contacto con la piel o secreciones del paciente, que eso también nos ocasionaría una infección cruzada, como en el caso de lo que era la vía oftálmica. Sí, también tenemos que comprobar que el paciente haya realizado la preparación que se le haya sido indicado con anticipación para poder hacer el lavado de oído. Generalmente, en lo que es lavado de oído, el doctor, ¿sí? El doctor es el que indica que, pues, compren un gotero o compren glicerina, ¿sí? Y eso se lo administren en forma de gotas en el oído, porque eso va a ayudar a ablandar el cerumen, por lo menos unos 5 o 7 días. Luego de pasado ese tiempo, el paciente va a acudir al centro de salud y, pues, se va a realizar el lavado de oído. Sin realizarse esta preparación, no se puede hacer el lavado de oído, ¿sí? Porque sería muy doloroso para el paciente. En tal caso, pues siempre tenemos que comprobar que el paciente haya hecho esta preparación que se le ha indicado con anterioridad para que pues sea un lavado de oído efectivo, ¿sí? Y pues de esta manera, pues con este medicamento que se coloca, pues podemos ablandar lo que es el cerumen que tiene en el oído. Eso con respecto a lo que es la vía óptica. Tal vez tienen alguna duda o pregunta. Profe, una pregunta. Verá, por ejemplo, si con el tratamiento previo para el lavado de oído ya pasa el dolor o la molestia, ¿ya no debe realizarse el lavado de oído o sí? Porque recuerde que usted dice que es para ablandar, así como que para suavizar. Sí, pero sí hay que hacer el lavado de oído porque solamente se ablanda lo que es el cerumen, pero no se lo retira. Entonces, pues si uno solo se hace esa parte, lo que es el pre-lavado, pues al final puede volver a aparecer ese dolor, porque no va a desaparecer el cerumen. La única forma que nosotros podemos retirar el cerumen es con el lavado de oído. Ya, gracias. Luego vamos a ir por lo que es la vía nasal, pues esta vía es el procedimiento mediante el cual pues se administran fármacos a través de las fosas nasales. Algunos medicamentos se administran en forma de spray, otros mediante nebulizadores, ¿sí? Tenemos que tener algunas precauciones frente a esto, ¿sí? Las precauciones que tenemos que tener es que suspender el procedimiento, ¿sí? Si se presenta lo que es hemorragias o cianosis, ¿sí? Evitar que el gotero se contamine tocando la fosa nasal, pues se puede contaminar con secreciones propias de la nariz. Introducir lo que son las soluciones para irrigación a baja presión, ¿sí?
En este sentido, pues yo sí les quiero mencionar que nosotros cuando vayamos a utilizar soluciones de irrigación que más se utilizan en niños, en pacientes pediátricos, sí tenemos que hacer que el paciente esté con su cabeza rectita, así que no esté su cabeza hacia atrás, porque pues ahí sí vamos a inducir que no vaya a bajar totalmente la solución que mandamos a irrigar. El paciente tiene que estar en recto, ¿sí? 90 grados, para que pues por gravedad pueda bajar la solución que nosotros estamos irrigando por esta vía, ¿sí? Entonces eso tenemos que hacer en todos los casos que vayamos a utilizar soluciones de irrigación. Igualmente aquí yo les mencionaba a sus otros compañeros que también cuando nosotros administramos, cuando nosotros tenemos algún problema en lo que es esta vía, cuando tenemos lo que es hemorragia, ¿sí? En nuestra nariz, pues nosotros no, siempre cometemos el error de inclinar la cabeza hacia atrás para decir que ahí vamos a ya cortar lo que es el sangrado, pero no, nosotros lo único que tenemos que hacer es sostener aquí de esta forma, que sostenemos de 5 a 10 minutos, hacemos presión y pues así nosotros impedimos lo que es que tengamos una hemorragia constante. Después de hacer todo eso, la hemorragia persiste, pues ahí sí tenemos que acudir a un médico y tal. Sí, pero generalmente 5 o 10 minutos al hacer presión de esa forma, nosotros estamos ayudando para que esa hemorragia se detenga, ¿sí? Más no hay que hacer girar la cabeza hacia atrás porque eso es una maniobra equivocada, ¿ya? Eso con respecto a la vía nasal, también les tenía que decir pues que se utilizan lo que es mascarillas para nebulizar, ¿sí? Las mascarillas ya las vamos a evidenciar un poco más a fondo dentro del laboratorio. Y también tenemos estas mascarillas que son con compartimentos para nosotros introducir tanto la solución y el medicamento. Y de esta forma pues ya le conectamos al tanque de oxígeno o al nebulizador como tal. Y con la presión que hace pues nosotros se va a ir generando aire que va a ir limpiando nuestras fosas nasales y a la vez también nuestros pulmones. Se utiliza también lo que es este spray que utilizan los pacientes asmáticos, que son los inhaladores para donde hacen los PUC. Generalmente, si ustedes han visto, los pacientes que utilizan estos PUC van directamente a la boca y hacen los PUC, ¿cierto? Pero es algo equivocado que se está haciendo. A la final no ingresa todo el medicamento, porque generalmente por las comisuras labiales se va saliendo parte del medicamento. Entonces no estamos introduciendo todo. Para esto pues también se ha creado lo que se llaman cámaras de inhalación, ¿sí? Que tienen la misma forma de una mascarilla, la misma forma de lo que tiene que ver tanto nos va a tapar tanto lo que es nariz y boca. Y va a permitir que todo el medicamento pues ingresa a nuestra vía aérea. Entonces se conecta a la cámara de inhalación, se conecta el inhalador, hacemos los PUC y ahí nos percatamos que ingrese totalmente de una forma adecuada lo que es la medicación que tiene el inhalador. Esto pues más para pacientes que tienen problemas, lo que es problemas pulmonares, asma y tal. ¿Ya? Bronquitis. Sí. Luego vamos a lo que es la vía cutánea, ¿sí? La vía cutánea o vía tópica. Este es el procedimiento en el cual nosotros administramos medicamentos en la piel para lograr un efecto terapéutico. Generalmente, pues, el efecto es local, no es sistémico, ¿sí? Es decir, solamente en el lugar donde nosotros coloquemos, pues va a haber ese mecanismo de acción o va a haber lo que es esa mejora, ¿ya? Entonces, esto con respecto a lo que es la vía cutánea, como también tenemos que ver algunas precauciones a tomar en cuenta. Siempre revisar antes de la administración del fármaco el sitio de aplicación, características de la piel, entre otros, ¿ya? Marcar en el envase del medicamento la fecha y hora de apertura, porque no lo vamos a tener muchísimo tiempo, 1 mes, 2 meses, a estas cremas y tal, o a estas lociones, ¿no es cierto? ¿Ya? También tienen su fecha de caducidad y tal. Y más aún si están abiertas, más aún si no están en un ambiente que no esté estéril y todo.
Hay algunas personas que los colocan por ahí nomás. No los colocan en lugares pues que realmente se mantengan limpios o envasados y tal. Y también a veces lo que es en hospitales, centros de salud, a veces los colocan por ahí en un mesón y tal, y no los colocan en un lugar adecuado donde pues se evite tanto mucha contaminación. Siempre hay que limpiar el sitio donde se va a aplicar el medicamento para favorecer su acción. Frotar el medicamento, pues, exceptuando en el caso de lociones. Siempre hay que utilizar el medicamento en la cantidad adecuada, pues, y empleamos apósitos oclusivos cuando sea necesario. Utilizar una técnica séptica cuando hay lesiones abiertas en la piel. Yo les mencionaba a los chicos que nosotros hacemos o vamos a colocar apósitos en los pacientes quemados. Sí, generalmente en los pacientes que tienen quemaduras, nosotros vamos a colocar esta crema que se llama sulfadiacina de plata. Y pues por esa razón nosotros vamos a colocar gasa, vamos a vendar. ¿Sí? De esta forma nosotros evitamos que el sitio se infecte y favorecemos pues que la sulfadiacina de plata contribuya con su mecanismo de acción, que sería la regeneración celular. Y obviamente en el caso de heridas abiertas que tengamos por algún tipo de trauma o contusión, ¿sí? O algún tipo de herida. Luego, chicos, vamos a hablar lo que es vía rectal, ¿sí? Esta vía rectal, pues, es la administración de medicamentos en el recto. Se usa esta vía cuando se requiere un efecto local o la vía oral o parenteral no estén disponibles, ¿sí? Esto se utiliza pues cuando el paciente es incapaz de ingerir la medicación por la vía oral, medicamentos que irritan lo que es la mucosa gástrica, en medicamentos que son destruidos por el jugo gástrico por las enzimas digestivas y medicamentos que por su sabor o su olor son intolerables por la vía oral, ¿sí? Siempre para lo que es esta vía rectal y todas las vías tenemos que utilizar una técnica aséptica, ¿sí? Tenemos que utilizar guantes y más aún en estos casos. Los medicamentos que usualmente nosotros vamos a administrar por esta vía, pues, o los tipos de medicamentos van a ser lo que son supositorios y lo que son enemas, ¿sí? En una primera imagen tenemos, pues, cómo sería la colocación de un supositorio, ¿sí? Y lo que es, en una segunda imagen tenemos la imagen de lo que es un enema FLET. Este enema FLET nos va a ayudar para contribuir pues a los movimientos peristálticos del intestino y que de esa forma el paciente pues pueda defecar, ¿sí? Entonces de esa forma el paciente va a poder eliminar por su vía normalmente. En ese sentido pues yo también les voy a explicar en la práctica cómo tenemos que hacer esto, ¿sí? Al paciente lo tenemos que colocar en decúbito lateral y generalmente el enema FLET en la parte de su cuello pues ya viene lubricado para nosotros colocar directamente en lo que es el recto. Ahí nosotros lo que hacemos, presionamos que ingrese toda la medicación que viene en el enema FLET y luego retiramos. Pues. Pero antes tenemos que tener una técnica aséptica, antes de eso ya tenemos que tener preparado todo el material porque esto tiene un efecto rápido en la mayoría de pacientes, ¿sí? Y también estos enemas FLET se colocan a las mujeres antes de dar a luz, ¿sí? Para favorecer que no haya algún tipo de infección en el momento del parto, algún tipo de infección por algún, no sé, en el momento del parto, por la fuerza que se hace, vayan a salir heces y el niño se infecte, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues también se utilizan los enema FLET, lo que son mujeres antes de dar a luz. ¿Tienen alguna duda, pregunta, chicos y chicas? ¿En FLET no les dicen también laxantes? ¿O son otros laxantes? No, los laxantes son diferentes y estos son por vía oral. Ah, ya. Que cumplen una misma función, sí, pero estos laxantes son por vía oral. Los enema FLET son colocados por una vía rectal. Dicen, pero ¿qué es meterle una vía o alguna pastilla? Esto de acuerdo a la situación que tenga el paciente, ¿sí? Si el paciente está
es incapaz de ingerir la medicación por vía oral, ejemplo, tiene un bolo fecal y tal, y por más medicación por vía oral que se ha dado, no ha pasado nada, pues se coloca un enema. Y generalmente, como les dije, en las pacientes que van antes de dar a luz, sí se coloca el enema, porque hasta que haga el efecto por una vía oral, que es más lento, entonces se prefiere este enema, que es un mecanismo de acción más rápido. Oiga, dicen, y no vale ¿cómo se llama ese, la pastillita esa por el? No, Esa. generalmente los supositorios no tienen esa función, más son los enemas. Por su medicación, por su composición, el medicamento pues tienen esa función de lo que es contribuir a los movimientos peristálticos del intestino y pues así contribuir pues para que se pueda eliminar por esta vía. Oiga, y esos tubitos que, ¿cómo se llaman esos con aplicador? El Dulco S, Dulcolás, ¿cómo se llama? O Nicolás, algo así se llama. Como un aplicador. Son aplicadores, pero pues bueno, yo he visto más aplicadores que se usan dentro de la vía vaginal. Hay aplicadores. Con óvulos más se utiliza. Como Pero óvulos. esto ya tiene, Crema ya es, también son con ya es por la vía vaginal. No, Hay dicen, hay una algún tipo cosa. de cremas y aplicadores que sí sirven, pero son los casos tipo de hemorroides y tal. Para eso sí se usa No, dicen, aplicadores. sí hay una cosa, sí hay como un tubito y un aplicador para eso. Sí, pero son más en casos de hemorroides o de irritación en el ano y tal, sí. ¿Ya? Ya. Listo, chicos. Entonces, bueno, vamos a hablar también de lo que es la vía vaginal, ¿sí? Y con eso ya pues quedamos con todas las vías que hemos visto anteriormente y con esta es la última que acabamos, ¿ya? Con las vías de administración, obviamente. A ver, lo que es la vía vaginal, pues consiste en la administración en forma de medicamento, ya sea en forma de solución, crema, gel, supositorio, anillo. De esa forma, el fármaco es lentamente absorbido por lo que es la pared vaginal. A menudo se utiliza esta ruta para dar estrógenos a las mujeres durante la menopausia con el fin de aliviar los síntomas vaginales como sequedad, irritación y enrojecimiento. También se lo utiliza en lo que son infecciones urinarias para pues de esta forma también ir eliminando pues los microorganismos causantes de esta infección. ¿Ya? Por esta vía tenemos dos formas y bueno, tenemos algunas formas de colocar medicamentos. La más usada es con óvulos, ¿sí? Hoy en día se utiliza bastante lo que son los óvulos vaginales. Yo creo que en su mayoría las mujeres, ¿sí? Que presentan infecciones vaginales utilizan óvulos y también utilizan el aplicador, ¿sí? Cuando se compra estos tipos de cremas con el aplicador, pues lo colocan dentro de la vía vaginal. Esto es lo que más se usa. Y al final, pues los estrógenos también, que pues es para las mujeres en su etapa de menopausia. ¿Tienen alguna pregunta referente a esta vía? Dicen, ¿y qué de buenos o de malos son esos famosos lavados con esa cosa, una bomba, creo que es? Bomba. Se llama, es que no me acuerdo el nombre, es que yo le digo a mi manera porque no me acuerdo. Se llama, es parecido al edema que estamos hablando, pero por ahí, por otro lado. Ya. Sí, bueno, esa parte ya les voy a contar bien porque no... Lizzy, es que no puedo hablar bonito porque hay niños hay ropa en el tendedero. En tal caso, pues, ya cuando estamos en clase le respondo esa duda bien porque no le entiendo muy bien, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues lo único que yo le podría decir es que medio de algo quizás que lo pueden tener, no sé si esté bien, pero generalmente utilizan lo que son jabones íntimos, ¿sí? Que tienen un pH específico para hacer lavados vaginales. Pero hasta ahora, dentro de lo que yo he consultado y hablado con profesionales como tal, no ha habido un profesional que ha dado como que un punto positivo de algún tipo de jabón
íntimo. ¿Qué es malo? Dicen ponerse cualquier líquido ahí, más que solo con agua, nada, y no Eso ponerse. es súper malo. Generalmente por eso digo que ningún médico, especialista, obstetra, ginecólogo, ginecóloga, hasta ahora de los que yo he conocido, ha dicho que esta paciente puede colocarse tal jabón íntimo, porque generalmente pues dicen mejor que no se coloquen, que no se realicen lavados vaginales con estos tipos de jabones íntimos, por lo que esto ocasiona más irritación en lo que es la vagina. Entonces, eso en ese sentido. Y Dicen, luego, le hago una última pregunta. Verá en la otra diapositiva sobre la vía tópica, en caso que hay una herida abierta y no lo entendí bonito, digamos yo ya lo limpio con suero fisiológico, ya se le hace el aseo. Luego se pone una gasa y para que no se pegue, como hago ahí, gasa vaselinada, pero en caso que no tenga una gasa vaselinada, al poner uno un apósito a veces suele pegarse. pero ¿Cuál recuerden sería? pues que generalmente las heridas a veces pueden que sean supurativas porque tienen infección. Nosotros también tenemos que colocar cremas, ¿sí? Para ¿Es pues, mejor dejarla así abiertita o siempre hay que enredar con gas en caso que haya un corte así y no haya como que la persona se puede ir a un centro de salud? lo bueno sería pues, nosotros ocluir pues la herida, ¿sí? Pues a veces sí personas para favorecer lo que es la cicatrización dicen que la herida está abierta, pero también pues nosotros ahí favorecemos a la contaminación de la herida. Entonces en ese sentido pues es mejor que nosotros ocluyamos esta herida con apósitos, con gasas y tal. Y en ese sentido pues colocar crema para que pues obviamente por lo que las heridas son supurativas, en algunos casos no se vaya a quedar pegada lo que es esta gasa. Y bueno, si tenemos lo que es gasa vaselinada, pues usamos ese tipo de gasa. Ay, 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 no. Sí. Eso, chicos. Y pues bueno, vamos a ver rápidamente lo que son los 10 correctos en la administración de medicamentos. Nosotros como enfermería tenemos estos como reglas, ¿sí? 10 correctos en la administración de medicamentos que nos van a ayudar a nosotros podernos dar cuenta qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal, ¿sí? Y pues bueno, esto es una directriz para todos nosotros que pues lo podamos hacer de una manera adecuada a la administración de medicamentos. No vayamos solo a administrar medicamentos así porque sí, sino que pues nos demos cuenta de estos puntos que yo les voy a dar a continuación. El primero sería el paciente correcto, ¿sí? De entrada tenemos que identificar al paciente tal y como es, ¿sí? Hay pacientes que pues tienen tanto sus nombres y apellidos son iguales. Ha habido esos casos, ¿sí? Pero nosotros que también recurrimos número de cédula, número de historia clínica, para nosotros identificar al paciente correctamente. Luego tenemos otro punto que es el medicamento correcto. Si bien es cierto, pues los médicos prescriben un medicamento y nosotros también vienen de farmacia y nos dan otro medicamento, quizás que ellos no entendieron y tal. Y si nosotros no leemos bien, no vemos la presentación del medicamento y tal, pues vamos a administrar un medicamento que no es. Entonces, por tal razón, pues tenemos que ver que el medicamento sea el correcto, que vaya antes de nosotros a administrar. La dosis correcta también, sí. Generalmente, también en farmacias y tal no nos van a dar, pues, los medicamentos ya en la dosis exacta para administrar. Hay casos que tenemos que diluir, hay casos que los medicamentos no vamos a administrar, pues, lo que es todo el medicamento y lo vamos a tener que utilizar solo una parte mínima del medicamento, la otra quizás desechar o resguardar para lo que es otra dosis. En el caso que venga, pues, en vial. Si en caso viene en ampolla, pues no podemos resguardar el medicamento. Sí, tenemos que desechar. Eso, la dosis correcta. Luego tenemos una vía y velocidad de infusión correcta. Como en el caso de la vía intramuscular que yo les estaba indicando, si nosotros lo colocamos de una manera súper rápida, vamos a causarle un dolor al paciente. Entonces, en este sentido, nosotros también tenemos que hacerlo pues con una velocidad correcta, ¿sí? Luego tenemos la hora correcta. Los medicamentos siempre tienen que estar administrados a una misma hora, ¿sí? Todos los días, más aún si son pacientes hospitalizados, más aún si son antibióticos. En todos tiene que ser así.
una hora exacta, correcta, en la que nosotros vayamos a administrar. No puede ser posible que yo un medicamento que tenía que administrar a un paciente a 8 de la mañana, le administre 10 de la mañana. ¿Sí? Porque ahí estoy incurriendo pues en uno de estos días correctos, no lo estoy tomando en cuenta. Luego tenemos verificar fecha de caducidad del medicamento. Aquí pues sí tenemos que evidenciar que el medicamento esté dentro de los tiempos para nosotros no pues administrar medicamentos que están con lo que es ya una fecha pasada de la que podemos colocar. Educar al paciente sobre el fármaco que se administra. ¿Sí? Generalmente los pacientes nos preguntan, ¿qué me va a poner? ¿O para qué me va a poner? ¿O para qué me sirve? Y tal. Y nosotros, o bueno, hay casos de personal de enfermería como tal que dice, no les dice nada, ni siquiera les hace caso, solo les coloca la medicación y se van. Y eso no es lo adecuado. Nosotros tenemos que educar a nuestro paciente, decir qué tipo de medicamento estamos colocando, para qué le va a servir o en qué le va a ayudar, ¿sí? Con que le digamos unas cosas básicas que el paciente mismo nos entienda, pues estaríamos haciendo bastante. Tenemos que ser empáticos en esa situación también, porque los pacientes también pues están preocupados por su situación de salud. Quieren saber si la medicación que se le está administrando va a existir mejoría en su aspecto de salud o no. Luego tenemos preparar la medicación en condiciones óptimas, administrar la medicación preparada correctamente, ¿sí? Lo que tiene que ver con preparar medicación en condiciones óptimas, quiere decir pues que esta medicación tiene que estar preparándose en un ambiente, lo que es lo más estéril posible, ¿sí? No es que yo por el pasillo me voy a ir preparando la medicación y están los familiares y tal. Preparar medicación, siempre les dije al lado del paciente para que el paciente mismo evidencie, ¿sí? Que pues esta medicación esté estéril, que yo estoy utilizando una medicación exclusiva para él, no estoy utilizando medicación de otros pacientes o medicación que pues se me ha quedado guardada, ¿ya? Y administrar la medicación preparada correctamente, utilizando los protocolos de administración de medicamentos, utilizando pues todas las normas de asepsia y antisepsia que nosotros hemos aprendido pues a lo largo de nuestra vida también educativa, ¿sí? Luego tenemos que preparar lo que es la medicación, registrar la medicación administrada. Eso es un punto muy importante, porque nosotros podemos cumplir estos 9 puntos, estos 9 correctos, pero si nos olvidamos del 10º, pues es como que si no hubiéramos hecho nada, ¿sí? Por tal razón, siempre tenemos que registrar la medicación administrada. Si no registramos, pues tampoco va a existir un responsable de esta administración y va a ser como si nosotros no lo hubiéramos colocado. Entonces, de eso sí no nos podemos olvidar. Y esto se realiza al final de colocar la medicación. No es que yo le voy a registrar primero y luego le voy a administrar, ¿sí? Primero administramos y luego registramos, ¿sí? Eso sería todo, chicos. Eso sería todo lo que tiene que ver con las vías de la administración de medicamentos y finalizamos con los 10 correctos en la administración de medicamentos. 10 correctos que nosotros como enfermería sí tenemos que tener muy en cuenta y pues no se nos tiene que olvidar. Estos 10 correctos sí los tenemos que tener grabados en cada una de nuestras mentes y nos va a ayudar bastante para lo que es la práctica diaria que tengamos en nuestra vida profesional. Y así no incurrir en ninguna falta o de esta manera nosotros no hacerle un daño al paciente.